Ahí se ha creado un revuelo por el reconocimiento del partido de Ramfis Domínguez Trujillo, el PED, que la intención es que se le diga PD, así es como sonaría, Sí, ¿no? sí. Trayendo a la memoria de los dominicanos el Partido Dominicano. Y no puede ser pedo. También podría. Bueno, estoy buscando la sigla. Excúsame, yo no quise decir nada grosero, pero, ¿verdad? Lo que pasa es que mi mente es demasiado rápida. La Junta Central Electoral ha dicho que el reconocimiento de no violenta la Constitución de la República y, bueno, hay opiniones diversas en este tema. Hemos hecho contacto con la directora del Museo Memorial de la Resistencia, Luisa de Peña Díaz, para conversar con ella. Buenas tardes. Sí. Hola, Luisa. Hola, ¿cómo están? Aquí, de nuevo en cabina. Sí. Sí. Mira, vimos unas declaraciones tuyas criticando, quejándote, protestando por el tema del reconocimiento del partido de Ramfis Trujillo. Sí. La base de tu queja y de tu protesta, ¿cuál es? Porque hay varias versiones y varias gente que ha dado posiciones diferentes. Primero, el tema de la ley antitrujillista que hay en República Dominicana. Segundo, que él no es dominicano, sino que tiene nacionalidad norteamericana. El tercero, que sería revivir la idea y los remanentes del trujillismo. O sea, hay varias vertientes del tema. ¿Cuál es la base de sustentación de tu protesta principalmente? Bueno, en primer lugar, están reconociendo un partido que hace un año recibió una sentencia en Corte de Apelación porque en noviembre del 2021 fue condenado el señor Ramfis Domínguez Trujillo por crear un esquema de estafa, lavado de activos y transferencia ilícita de fondos. En República Dominicana. Un esquema en base al partido Esperanza Democrática. Fue condenado por eso. Entonces, a mí me parece que ahora el reconocer una organización que previamente ya fue calificada como estafa, que va a recibir fondos del erario público, o sea, los impuestos que nosotros estamos pagando para promocionar una candidatura y un régimen que lo que hace es herir la democracia. A mí me parece que es una burla y es un abuso entregarle miles de millones del erario público a un partido que ni siquiera encabezado por una persona que no vive en el país, tiene doble nacionalidad, que promueve cosas que ya de por sí va en contra de la ley. O sea, es un conjunto de cosas. Entonces, a mí me parece que es un signo, es un mensaje cuestionable por parte de la Junta Central Electoral. O sea, la Junta le está entregando una plataforma oficial, una tribuna oficial, y le está dando dinero para hacer campaña hablando de lo magnífico que fue el régimen de su abuelo y las magníficas soluciones que ellos tienen con mano dura en una democracia que se conquistó en base a sangre. O sea, me parece que, caramba, y eso viene un día después que la Cámara de Diputados le entrega, hace una resolución, ¿no? Proclama una reconociendo a la presidenta de la Fundación Generalísimo Trujillo, hermana de él, María de los Ángeles Domínguez. Entonces, me parece que como uno va juntando un paso, otro, y es preocupante porque el abrir las puertas, la caja de Pandora, a que la ultraderecha tenga una representación legal, porque no es legítima, es legal, va a traer muchísimos problemas. Esa sentencia que tú hablas fue la de mayo del año pasado en una corte en la Florida. Sí.
que interpuso un diputado que decía que había pagado $7,800 o que había dado $7,800 y que no tenía sustento el aporte que él había dado. No, Ese es el caso. No, pero digo, ese es el caso. Sí, okay. Pero la sentencia, la jueza Lori Cotton lo dice claramente. El Partido Esperanza Democrática es un esquema de fraude para lavado de activos y transferencia ilícita de fondos. Eso dice la sentencia. Entonces, lo menciona, o sea, muy claro, es un esquema, y eso siempre lo supimos, o sea, eso está en el ADN de la familia Trujillo, la búsqueda de dinero del erario público, pero a mí me parece que como que ya ellos se llevaron demasiado, ¿no? Que ahora les sigamos dando es como pasarse un poquito. Sí, a mí a mí de que, óyeme, usar los medios de la democracia para promocionar la dictadura no es lícito, eso no es lícito. No, eso es lo que yo quería, por eso te hice la pregunta, Luisa, en principio, porque eso es lo que yo quería definir, cuáles eran los lineamientos principales de la queja de la protesta, si era el tema de la inexistencia del partido, de la no nacionalidad de Ramfis Trujillo, de la promoción del el esquema trujillista que está prohibido por ley, las actividades trujillistas en República Dominicana. O sea, ¿cuál era? Quería saber dónde estaba fundamentado, porque hay varias vertientes. Sí, que él tenga doble nacionalidad, eso ya está, eso fue juzgado y ratificado. Él no puede ser candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de la República, o sea, eso ya nosotros fuimos a corte, a tribunales, y eso fue juzgado y hay una sentencia firme al respecto. O sea que no es eso no es discutible, eso ya pasó. Es lo que acabo de decir. Uno, la búsqueda ilícita de fondos públicos, que no es la primera vez. Ahí sale el que es superintendente de banco ahora, Alejandro Fernández, explicando claramente la estafa que hicieron con unos 5 millones con el BNB y el Banco de Reserva. O sea, vienen haciendo cosas y me parece que un órgano del Estado autónomo como la Junta Central Electoral, que se supone que es el garante de los procesos democráticos en el país, no le luce darle una certificación a un partido que es un esquema de estafa comprobado, que promueve y violenta la ley, porque que ellos cumplieron la firma en la que sí yo quiero, eso. La resolución de la Junta dice que otorgó el reconocimiento legal al Partido Esperanza Democrática de Ramfis Domínguez Trujillo. El Pleno de la Junta Central Electoral sostiene que los principios y propósitos de esa organización no entran en conflicto con la Constitución ni la Ley 3318 y que los documentos aportados cumplen con todos los requisitos exigidos. Exacto, entonces ahora vamos a ver si eso es verdad. ¿Ustedes esto lo van a recurrir ante los tribunales? En este caso sería el Tribunal Superior Electoral. O el administrativo. O el contencioso. El contencioso administrativo. Bueno, eso los abogados no decidirán dónde que es. Yo no soy abogada. Déjame preguntarte algo, Luisa. Pero la Fundación Hijos va a recurrir. Sí, déjame preguntarte algo, Luisa. ¿Ustedes han detectado en los planteamientos, yo quiero irme más allá del tema, ya yo entendí el planteamiento de ustedes, pero ustedes han detectado que en los planteamientos de esa plataforma que propone, política que propone Ramfis Trujillo, hay vertientes de dictadura, de trujillismo, de propuesta de régimen de fuerza, de este tipo de cosas? Sí, en su página web ellos ponían que su objetivo principal era restaurar el Estado Dominicano.
el Estado creado por su abuelo. Entonces yo pienso que para buen entendedor, pocas palabras. Eso no quiere decir que ellos tengan posibilidades de establecer una dictadura. No es de eso que estamos hablando. Es simple y sencillamente que ellos tienen intención, sí. Que él no puede aspirar a la presidencia de la República, también. Pero hay otros escaños donde sí puede aspirar y sí puede como tener senador, presencia. como alcalde, ¿verdad? Como legislador Ajá, o como alcalde, diputado, claro. Sí. el diputado es un buen negocio, el senador creo que es mejor negocio. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo aspirando a políticos serios, a que el play de la política mejore, Claro. para mejorar la sociedad, ¿m? Si estamos todo el tiempo clamando por menos corrupción administrativa, por más, entonces hay que ser coherentes en ese sentido. Y ese grupo político encabezado por esa persona no corresponde a las aspiraciones de ese sector de la sociedad. Podremos encontrar otros sectores que entienden que el negociar a través de esos partiduchos, porque cuántos partiduchos así hay que se alían y todos entonces tienen un representante, 2 o 3, le dan unos millones, se los reparten. O sea, ese esquema, nosotros entendíamos que con la ley de partido iba a mejorar, que no iba a seguir así. Porque a todo esto, ¿quiénes ponen esos millones que le reparten a los partidos políticos? No, nosotros con los impuestos. Claro. Con los impuestos, la gasolina cara, porque entonces se aseguran que no es cualquier impuesto, sino un impuesto que todo el mundo tiene obligado que pagar, porque todo el mundo se mueve, ya sea en su carro propio o en un transporte público, o sea, todo el mundo usa combustible. Y de ahí, de ese sobreprecio de combustible, es que le dan a los partidos políticos, todos esos partiduchos políticos que yo siempre le he dicho que son como parásitos que se pegan a otros. No, ese esquema, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Tendremos y cada vez más millones y uno ve que son gente que ni siquiera buscan el bien del país. Pero Luisa, o sea, ¿y a qué atribuyes tú que, por ejemplo, en las encuestas que se hicieron en el 2020, para las elecciones del 2020, hablando del 2019 principalmente, hubo un posicionamiento de esa candidatura de Ramfis Trujillo, ni siquiera oficializada, sino simplemente un esbozo de candidatura, que llegó a marcar en encuestas de renombre hasta un 12%. Entonces uno decía, ¿y de dónde entonces aparece esta simpatía, que a lo mejor no se traduce en voto, pero una simpatía? ¿Por qué razón tú atribuyes esto? Mira, lo primero es que la gente, hay un sector de la población que es de ultraderecha, o sea, eso se sabe, siempre hay, que oscila en todos los países, oscila entre un 6 a un 9%, aquí está altísimo, pero bueno, o sea, eso siempre hay un sector que quiere eso y que en algún momento pues prevalece. Ahí vimos a Trump en Estados Unidos y vimos a Bolsonaro en Brasil. O sea, eso se ve. ¿De qué ejemplos tenemos? Y aquí, y nosotros somos parte de la humanidad, o sea, esto no es la excepción. Pero aquí sube tanto y subió tanto porque aquí no ha habido una política pública para educar a favor de la democracia y para concienciar en lo que es ciudadanía responsable, en lo que significa una dictadura. Entonces, mucha gente entiende que los problemas de la democracia se resuelven con mano dura. Y no es así. El problema de la democracia se resuelve con que cada persona asuma una ciudadanía responsable y cumpla las leyes, esté consciente de sus derechos, exija sus derechos, esté consciente de sus deberes, cumpla con sus deberes. Esa es la forma de mejorar la democracia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las encuestas
todos sabemos que dependen de dónde se hagan y a quién se le haga. O sea, yo nunca he creído en encuestas. Yo nunca he creído en encuestas. Pero vamos a suponer que esos números sean reales y que él tiene un 12%. Habrá que ver, ¿no? Al momento de votar, si Sí. es verdad. Pero eso viene de ahí, o sea, eso viene de falta de educación, falta de conciencia ciudadana y el porciento de la ultraderecha que siempre existe, que oscila entre un 6 y un 9%, mientras más desarrollado el país, o menos es la ultraderecha, pero la ultraderecha existe en todas partes. En Alemania existe la ultraderecha, pero no está legalizada. No le aceptan la legalización. O sea, no la aceptan como parte del sistema democrático y como parte de un sistema que respeta valores y respeta derechos, porque es contrario a eso. Entonces, eso es parte, esto que nosotros estamos viendo ahora es parte de uno de los males más terribles que tiene la sociedad dominicana, que es una ambivalencia y una confusión en los valores. Y que a mí siempre me gusta usar el ejemplo de Pedro Santana y María Trinidad Sánchez en el Panteón de la Patria, enterrado uno frente al otro. Sí. Y la gente la gente no se inmuta. Entonces, es un problema de ambivalencia en la sociedad dominicana. O sea, el corrupto es corrupto, pero si es amigo mío es menos corrupto. Eso está mal, sí, pero bueno, él es mi amigo. Es lo mismo que queremos un policía serio que cumpla con su deber, pero que me dé un chance. Entonces, eso es un problema social que hay. Una pregunta. Y esta es una manifestación de eso. Una pregunta. La descalificación de Ramfis Domínguez Trujillo es como consecuencia de su condición de nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, o es como consecuencia de su conducta personal. De su conducta, es como consecuencia de su conducta personal, profesional, su conducta individual. Es consecuencia de que él defiende el régimen de sangre y justifica el régimen de sangre. No porque sea nieto, por ahí hay muchísimos nietos de Trujillo que no asumen esa posición y por lo tanto no hieren a nadie ni simple y sencillamente viven. No es porque sea nieto de Trujillo, absolutamente, porque eso no se hereda. Así como la heroicidad no se hereda, los crímenes tampoco se heredan. Ahora, si uno asume una posición de defensa del crimen y de las violaciones sistemáticas a los derechos en el régimen de su abuelo, como él, muchas veces ahí están decenas de entrevistas donde él justifica, inclusive hay una que dice que su abuelo fue un gran ser humano y que toda esa gente que se oponía a él, que querían que los trataran con guantes de seda. Entonces, oye, el oponerse es un derecho. Entonces, la posición de nosotros es por su actuación personal, por todas esas sentencias que él tiene y todos esos sometimientos que él tiene desde el año 95, 96, por cheques sin fondo, tarjeta de crédito, fraude, todo eso, por ahí andan todas las sentencias. A mí me las han enviado, yo las he visto y las he leído. A mí me llegó una información que yo no quisiera creerla, pero aparentemente una de las principales figuras políticas del país está en planes de negociación para conformar una alianza con ese partido. Es posible, nada de eso es descartable, por eso certificaron al partido, para entrar en alianza y repartirse el pastel de los millones de las elecciones. O sea, eso no tiene que sorprendernos. Sí, sería interesante verlo porque sería quitarle la máscara a uno u otro, porque aquí hoy día todo el mundo es democrático y respetuoso de los derechos.
pero el que se da la mano con esa persona no lo es. Lo dice con la boca, pero no lo es. Entonces quisiera moverlo. Sí, quisiera mover eso. Pero sí, no me sorprende. De hecho, lo esperamos, ¿no? Bueno. O sea, se sabe que para eso son esos partidos. Gracias, Luisa. Muy amable. Gracias por tu generosidad siempre de estar disponible para cuando nosotros te llamamos a consultarnos sobre algún tema de interés Siempre. para la nación. Mire, antes de que se me vaya, Ajá. me llamó la atención eso que usted dijo, de que la criminalidad no se hereda. Y me viene a la memoria ahora precisamente un reportaje que apareció en el Listín Diario hace unos días sobre una joven que su padre era un delincuente que incluso cayó abatido en un enfrentamiento con la policía, que su hermano también era un gran delincuente. Sin embargo, ella, que quedó prácticamente huérfana porque su madre estaba totalmente descalificada, se fue donde una tía con su hermanito más pequeño y hoy es una profesional de alto nivel, una ejecutiva de una empresa, y relataba la historia de su vida, de todo lo que pasó. Sin embargo, es una persona que está insertada en la sociedad y es una profesional llena de dignidad. Exactamente. Y como ellas, muchos. Muchos, así por es. eso nosotros rechazamos a esa persona, no por ser nieto, sino por sus actuaciones y por lo que él promueve. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted. Siempre. Gracias, Luisa, Gracias, de nuevo. ¿Cómo gracias. no? Vamos a la pausa. Regresamos en breve en el rumbo de la tarde.